Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. 6 grados la temperatura. A esta hora en Montevideo está fría en la mañana y vamos a ver qué dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para hoy y cómo arranca, cómo estará el fin de semana. ¿Qué pasaba este viernes 13? Guarda, 6 grados era la mínima, 20 será la máxima para hoy con cielo nuboso y algo nuboso. El fin de semana estará bastante similar. Ahí no va a haber cielo nuboso y algo nuboso tanto para sábado como para domingo. Pero la mínima del sábado será de 8 grados, 23 la máxima para el día sábado y para el domingo, domingo 15 de octubre, mínima de 11 y máxima de 23 grados también dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en la pantalla de TV Ciudad. Tienen que ver con asuntos de la justicia porque el director del ex Comcar, Carlos Taroco, fue formalizado por un delito continuado de cohecho calificado en reiteración real con reiterados delitos de revelaciones secretas. En otro orden, la pericia del Instituto Técnico Forense determinó que Penades puede cumplir la prisión preventiva en la cárcel y no en domicilio como había pedido su defensa que en las últimas horas también renunció. Le vamos a contar en un rato nada más. En otro orden, el próximo domingo es el Día Internacional de la Mujer Rural y en ese marco vamos a estar conversando con Betty Francia, productora de la Red Agroecológica del Uruguay, que también se desempeña en la zona del Montevideo Rural. Eso será en un rato nada más. También, bueno, ustedes saben, Uruguay jugó ayer por la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial de 2026. Empatamos 2-2 con Colombia en la hora, ¿no?, de penal. Rescatamos un punto en Barranquilla. En un rato vemos los goles. Partido complejo fue. Y hoy, además, también les contamos que es el Día Mundial, el Día Internacional de los Cuidados Paliativos. Estos cuidados incluyen la atención que se ofrece para mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen una enfermedad grave o que justamente corren riesgo de vida. En nuestra entrevista central vamos a recibir hoy a dos expertas en cuidados paliativos. Una se desempeña en el Hospital Maciel y la otra en el Hospital Pereira Rosell. Eso será pasada las 8:30 de la mañana en nuestra entrevista central. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Está soleada la mañana, fría pero soleada, @IM Tránsito, se quedó todo quieto, mira ahí no pasa nadie, @IM Tránsito, @MD Transporte, algunos aportes que nos hace el CGM hasta ahora, Luis Lama, Centro Basilio Pereira de la Luz y José Osorio, estará cortado hasta las 12, hasta el mediodía por tareas de grúa. Brito del Pino, entre Óscar Gestido y Charrúa, cortado hasta las 4 de la tarde por tareas en esa zona. También Tristán Narvaja, entre Paysandú y Cerro Largo, desde las 6 de la mañana estará cortado por actos y también habrá cambios en la circulación por Ciudad Vieja. Hay que tener especial atención, dice el CGM. Por otra parte, Juan Polí, entre Colonia y 18 de julio, estará cortado hasta las 11:30 de la mañana por podas en esa zona. Toda esta información, como siempre, ustedes la encuentran en tiempo real en las redes sociales de la Intendencia de Montevideo. Ahí lo veían, @IM Tránsito, @MBD Transporte. Se mueve el viernes, vamos a comenzar el desarrollo de la información, lo decíamos en nuestros adelantos. Ayer les contábamos sobre la imputación de Gustavo Penades por 22 delitos y que, bueno, fue alojado en la cárcel de Florida, la misma en la que está Alejandro Astesiano. Tras conocerse la imputación con prisión preventiva por 180 días, los abogados del político, que posteriormente renunciaron a su defensa, solicitaron la medida de que se cumpliera de forma domiciliaria en atención a que el imputado padece diabetes y también una afección cardíaca. En ese marco, en las últimas horas, según consignaron los colegas de Subrayado, Penades fue sometido a un interrogatorio médico a cargo de profesionales para luego pasar por un examen físico con la historia clínica a la vista. Los galenos redactaron un informe donde concluyen que efectivamente Penades padece una afección cardíaca y también diabetes. Sin embargo, anotaron que estas patologías no impiden que cumpla prisión preventiva en reclusión, ya que puede seguir sus tratamientos en la cárcel. En otro orden, la jueza letrada penal, Diovanet Olivera, formalizó al policía Carlos Darwin Taroco, lo decíamos en el arranque. Alicia Guione, fiscal del caso Penades, solicitó su imputación por ser parte de un plan elaborado junto al ahora ex senador
para montar una estafa procesal e intentar dar con la identidad de las víctimas. La justicia ordenó la prisión preventiva por 120 días para el funcionario policial Taroco, que también se desempeñaba como director de la Oficina de Información Táctica del Instituto Nacional de Rehabilitación y fue destituido de la dirección de la Unidad 4, el ex CONCAR. En su lugar asumirá Alejandro Chávez, quien era director de la Unidad 5, y al frente de esa Unidad 5, la cárcel de mujeres, estará Marcela Urán, actual ayudante del director del INR. Una formalización con prisión preventiva por un delito continuado de cohecho calificado en reiteración real con delitos de revelación de secreto. Ambos delitos agravados por la condición del agente. Sí. Y esto es por la ley Cristal, la ley anticorrupción, la 17060. O sea, hay un agravante por ser funcionario público. Exactamente. Con ciertas consideraciones, ¿viste? Por su gran alto rango. Sí, tiene que ver con su función. Ahora, si habla de cohecho, ¿quiere decir que hubo el pago de un soborno, hubo dinero de por medio? No, eso no está probado hasta ahora, pero sí el delito de cohecho lo que pide el tipo penal es un provecho para sí o para un tercero. Como nosotros entendemos que esto es parte del plan de que hablábamos el otro día, de los imputados Penades y Mauesín, el provecho es justamente el entorpecimiento de la investigación respecto de esa causa de Penades y Mauesín. El problema es que el Ministerio del Interior no conoce la identidad de las víctimas, yo ya lo he dicho reiteradamente. Los únicos que sabemos la identidad de las víctimas somos los miembros del equipo de la Fiscalía, los abogados que tienen algunas de las víctimas con reserva de la identidad, y la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía, que es el equipo que trabaja con las víctimas. Bueno, esto a raíz del caso del ahora ex senador Gustavo Penades, que tuvo muchísimas repercusiones, sobre todo a nivel político, y en ese marco, ustedes saben, el Frente Amplio había pedido a nivel parlamentario la intención de la renuncia de Luis Alberto Heber, el ministro del Interior. En ese marco, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, aseguró que el Frente Amplio hizo un intento electoral en la petición de la renuncia de Heber. Agregó que la oposición le faltó autoridad moral para criticar las gestiones en materia de seguridad pública. Que haya 2 o 3 policías o 4 policías corruptos no quiere decir que la institución policial tenga algún tipo de desvío. Es más, yo reivindico la institución policial, que es la que permite avanzar en este tipo de investigaciones para detectar a policías corruptos. Y en lo demás, en cuanto a la gestión, bueno, como en todas las cosas, siempre se puede estar mejor y uno trata siempre de mejorar, nunca estar conforme, pero todos los resultados vinculados objetivamente a todos los indicadores de delitos dan que hay un avance notorio y una baja notoria con respecto a todos los delitos vinculados comparados con el 2019, 2018, que es con quien tenemos que comparar. Así que yo creo que más allá del intento electoral del Frente Amplio, acá en materia de seguridad pública, hay que tener, entre otras cosas, autoridad moral, y yo creo que justamente en el 2019 la gente decidió cambiar, entre otras cosas por la situación vinculada a la seguridad pública o a la inseguridad pública de 15 años de gobierno Frente Amplio. ¿Por qué decía intento electoral del Frente Amplio? ¿Por qué te dice eso de intento electoral? Lo supongo, porque me parece que en un tema doloroso y donde es una cuestión aislada, donde rápidamente creo que de lo único bueno que podemos decir de estos días es que la justicia nos dio un mensaje que en Uruguay somos todos iguales ante la justicia, es implacable y todos tenemos que acatar lo que diga la justicia. Y se lo llevaba la banda allí sonando. Bueno, muy bien. De la investigación, además del caso del ahora ex senador Gustavo Penades, surge que un policía se acercó a Jonathan Mastropierro, una de las víctimas, con el objetivo de sacarle información a propósito del caso. La fiscal Alicia Guionero lo tiene como indagado y, según las escuchas telefónicas, respondía a las órdenes del exdirector del CONCAR, Carlos Taroco, quien había estado dirigiendo una investigación paralela sobre el caso. Esta persona a la que hace referencia, Rodríguez, se vinculó conmigo ya que me conocía de cuando yo estuve recluido y lo hizo a través de una persona, de una chica, que por lo que parece ser es un perfil falso, que él mismo se creó, tratando de contratarme
por los servicios de community manager y bueno, con la supuesta excusa de que tenía una propiedad para vender. Realizamos diferentes encuentros, nos reunimos, meriendas, luego un almuerzo, incluso en una oportunidad lo invité a uno de los boliches bailables en donde trabajo para darle acceso VIP y que conociera un poco, y él buscó en todo momento acercarse a mi círculo y obtener información para ver si alguna de las personas con las que yo me vinculaba eran víctimas de Penades. ¿Te hacía preguntas sobre el caso? Sí, todo el tiempo preguntas, incluso se notaba el interés de conocer, y lo que tenía era un interés todo el tiempo por lo mismo, o sea. ¿Y a quién respondía? A Taroco, exclusivamente a Taroco, según de lo que surgen las escuchas, ¿no? O sea, de lo que surge, de las escuchas, respondía a Taroco. Claro, este es uno de los 2, 3, 4, 5 policías que hacía referencia a Álvaro Delgado en el tape anterior. Bueno, a propósito de este tema, la intendenta Carolina Cose también condenó los hechos por los que la justicia formalizó al ex senador Gustavo Penades. Consideró lamentables y aberrantes los delitos sexuales contra menores y también la investigación a través de funcionarios del Ministerio del Interior. Aberrante por los delitos en sí mismo, pero también aberrante y vergonzante, diría yo, por ese asunto de la investigación paralela y la connivencia del Ministerio del Interior en este asunto de intimidar, amedrentar a las víctimas. Y eso me preocupa porque las demás víctimas del Uruguay, frente a situaciones similares, no se las está, respaldando si ven que en un proceso otras víctimas fueron amedrentadas por instrumentos del Estado, ¿verdad? Entonces me parece que es un tema verdaderamente complejo y que creo que hay que modificarlo, hay que tomar las correctivas que hagan falta. Y me parece que son fuertes correctivas. La intendenta coincide con las bancadas frente amplistas en el Parlamento que solicitan la renuncia del ministro del Interior y dijo que estamos todos regalados ante una posible investigación utilizando el aparato estatal. Me refiero a que no hay garantías, en que si hubo un caso, y que esto no empieza hoy, caso Astesiano y Marcet, y seguimiento de senadores, ¿verdad? Seguimiento de senadores. Después un aparato para amedrentar a las víctimas que denunciaron a un senador. Bueno, para cerrar el tema, el caso de Gustavo Penades ha recorrido el mundo, ya que hay diversos informes de medios de la región, pero también europeos que, hablan de la situación y de cómo impacta al actual gobierno. Así las cosas, recorrió el mundo la noticia. Seguimos hablando de otros asuntos. Les contamos ahora que el Ministerio del Interior presentó las cifras de denuncias de delitos del trimestre julio-septiembre. Bajaron las denuncias en la mayoría de los delitos, menos en violencia doméstica, dice el informe. Las denuncias de homicidios, rapiñas, hurtos y abigeato entre julio y septiembre de 2023 bajaron en comparación con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, las denuncias por violencia doméstica aumentaron. Según los últimos datos presentados por el Ministerio del Interior, los homicidios en el último trimestre fueron 83 en total, un 12% menos que en 2022, cuando la cifra había aumentado a 95. En comparación con el mismo periodo de 2019, la diferencia es 18% menor. Algo similar ocurrió con las denuncias de rapiñas, que pasaron de 5.522 entre julio y septiembre de 2022 a 5.081 en 2023. Esto implica una caída del 8%. Las denuncias de hurto, por su parte, tuvieron una disminución interanual de 5% y de 20% en comparación con 2019. Y el abigeato fue el único que tuvo una disminución de más del 50% entre el tercer trimestre de 2019 y 2023. En comparación con 2022, la caída fue de 11%.
La situación se invierte con las denuncias por violencia doméstica, que pasaron de 8.581 en 2019 a 9.451 en 2023, un aumento del 10%. En la comparación interanual también hubo un aumento, en este caso de 3%. Les contamos ahora que la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 20.075 de certificaciones médicas del Estado. La ley es calificada como nefasta por el funcionariado y denuncian que instaura la discriminación de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Para nosotros es muy importante que esta ley se declare inconstitucional porque tiene una particularidad, que es que consagra dos clases de funcionarios, ya que dentro del cuerpo de la ley manifiesta que, que tanto defensores como magistrados quedan excluidos de la ley y del resto. Nosotros consideramos que es muy complejo que justo en el organismo que tiene que velar por los derechos de todos, haya dos tipos de funcionarios, dos clases de funcionarios, a la misma situación, ¿no?, que es sobre las licencias médicas. Más allá de que consideramos que es una ley que lo único que tiene como objetivo es recaudar, porque tampoco se ingresa o no hay planes de contingencia a analizar la problemática de por qué se están dando estos niveles de licencia médica. Lo que argumenta el Poder Ejecutivo es que quiere cortar con los abusos. Nosotros estamos de acuerdo, pero no es el mecanismo de tirar tabla rasa y sancionar al que está enfermo, no es el mecanismo. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema ahora. El próximo domingo es el Día Internacional de la Mujer Rural y para conocer cuáles son las principales reivindicaciones que tienen las mujeres rurales en el marco justamente de esta conmemoración, estamos en contacto vía Zoom hoy con Betty Francia, que es productora del Montevideo Rural, productora de nueces Pecan, además, quiero saber si lo dije bien, y además integrante del grupo de la red de agroecología. Betty, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un placer. Lo dijiste perfecto. ¿Lo dije perfecto? Bien. Pecan, me alegro sí, entonces. Dicen Pecan, Ahí muy está. bien. ¿Y qué ricas son? Son deliciosas, ¿Cómo muy es la ricas, ¿cómo es la mucho producción? más que las de Castilla. Ah, bueno, es un buen dato ese. ¿Cómo es la producción? La producción es la que consumimos acá en Uruguay, es Sí. toda de Uruguay, toda producida acá en Uruguay. La de Castilla es toda importada. Importamos más o menos 600 toneladas de Castilla y producimos unas 100 de Pecan en Uruguay. Pero en los próximos años vamos a tener mucho más producción, así que los invito a que la prueben, la conozcan, que es una nuez súper adaptada a nuestro clima, entonces no necesita realmente para ser producida productos químicos de ningún tipo. Nosotros, de hecho, en casa la producción es agroecológica y ya somos varios los productores que somos agroecológicos de nuez Pecan y muchos están transitando hacia ese camino también. Está muy bien. Alguna de las diferencias que la de Castilla, por ejemplo, es la clásica, la que tiene la formita clásica, La redondita. la del cerebro. Ahí va, esa misma. Ahí Sí. está. Perfecto. Betty, ¿cuáles son las principales reivindicaciones que hacen o que tienen las mujeres rurales en el marco de esta conmemoración? Bueno, nosotras, las mujeres de la red de agroecología, somos un grupo de mujeres que estamos conformadas por integrantes que procedemos de distintos rubros de producción, podríamos decir. Hay mujeres que provienen de la horticultura, fruticultura, algunas crían ganado, otras, por ejemplo, crían pollos, huevos, o sea, producimos de todo tipo de alimentos. Y provenimos también de distintas asociaciones. Algunas participamos en asociaciones que son, por ejemplo, yo estoy además en la Asociación de Productores de Nueces. Tenemos otras compañeras que forman parte de grupos de yuyeras, otras de horticultores, otras de ganaderos. Entonces, tienen reivindicaciones muy vinculadas a cada sector, ellas. Pero en general, lo que queremos también es visibilizar el trabajo de la mujer rural. Nosotras siempre decimos que cuando la mujer está convencida de estar en el predio, de vivir en el predio, como muchas de nosotras, la gran mayoría, la familia se queda en el campo, ¿no?
criamos a nuestros hijos en el campo. Por eso es importante tener políticas que puedan, de alguna manera, fortalecer la producción de las mujeres que somos titulares de los proyectos. Eso ocurre mucho que está invisibilizado. Muchas de nosotras llevamos adelante nuestros propios emprendimientos productivos, hacemos desde la plantación, la producción, la cosecha, la venta, las redes, hacemos todo, ¿no? Claro, Betty, ¿y cuáles son esos apoyos? ¿Qué apoyos concretos se necesitan? ¿Apoyos económicos, de infraestructura, logístico, de información? ¿Qué es lo que se puede tener más cercano en el tiempo para poder llegar a producir mejor? Bueno, son muy diversos, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotras ganamos un fondo relativamente pequeño, pero bueno, nos sirve para poder juntarnos y discutir acerca de eso, ¿no? En nuestro grupo, que también tenemos consumidoras y técnicas, hacemos un intercambio de saberes que es sumamente rico y nos permite ver, además, algunas problemáticas que muchas veces quedan invisibilizadas por nuestro propio cotidiano, ¿no? El tema de la producción, la mayoría de los fondos están dirigidos a mujeres que son muy pequeños, no te permiten dar un salto exponencial en la producción, incluye en las condiciones para poder postular esos fondos que estemos agrupadas de 4, de a 5, y muchas veces estamos muy distantes en los predios, en las zonas. Distantes te hablo de 10, 15 kilómetros, y a veces eso es mucho para poder tener un sistema de riego compartido o un tractor compartido. Y uno no pide ser beneficiado porque sí, o tener privilegios. No, no, no. Pedimos que muchas veces las políticas que van dirigidas a las mujeres sean las mismas que van dirigidas a otros productores, a grandes productores, ¿no? Claro, claro. Nosotras abastecemos gran parte, sobre todo la zona rural, se abastece gran parte de quienes alimentan en Montevideo. Toda la producción que ocurre aquí en la zona rural de Montevideo abastece el mercado. Y hay muchos proyectos y muchos predios que son liderados por mujeres en esta zona. Betty, también, ¿tenés ¿no? un número concreto de cuántas mujeres están en el frente de diferentes emprendimientos productivos? Mira, en la red somos 50, en la red de mujeres de agroecología, pero me consta que hay grupos de mujeres por todo el país. Es impresionante. Hace un par de semanas fue la fiesta de la chacra, y allá nos encontramos con mujeres de todos lados organizadas, trabajando. Y me imagino que tiene que haber, sí, un relevamiento a nivel nacional. No tengo el número preciso. ¿Y cómo son esos encuentros? Porque me imagino de mucha alegría y mucha empatía, además, por entender que todas están funcionando de alguna manera a pulmón también, ¿no? Con la satisfacción del deber cumplido, además. Sí, sí, tal cual. Nos ponemos lo que sea hacia el hombro, ¿no? Porque entendemos que cada instancia es una oportunidad. Lo vemos de esa forma. No solo de dar a conocer lo que estamos haciendo, sino de tener un ingreso económico importante en esos momentos que nos permiten casi siempre volcar una parte para la casa y otra parte para seguir fortaleciendo el proyecto, ¿no? Seguir trabajando, mejorando las herramientas. Y bueno, y son, sí, de mucha alegría. El intercambio de saberes es maravilloso. Nosotros tenemos productoras que se dedican a los yuyos hace muchísimos años, saben muchísimo. Después, la producción de pecan, por ejemplo, que yo estoy hace 10 años con los pecan, antes criaba vacas y chanchos. Es un producto relativamente nuevo y desconocido para muchas, y bueno, y ahí se dan intercambios, hacemos mucho trueque también. Y y hablamos mucho también del tema de cuidados, que ahí es una dificultad extra que se nos suma a las mujeres de alguna manera a la hora de producir, ¿no? Porque estamos no solo llevando adelante el proyecto, trabajando en nuestra chacra, sino que además tenemos que hacernos cargo de la crianza de nuestros hijos, Claro, ¿no? De bueno, nuestros y eso hijos. va de la mano de lo que decías también, Betty, perdón que te interrumpa, pero va de la mano de lo que decías, ¿no? La mujer como núcleo, como aglutinador de la familia en el campo. A propósito de eso, y más allá de los cuidados, ¿notás que falta gente en el campo, falta gente en el Montevideo rural? Sí, sabes que sí. A mí me da mucha pena a veces cuando pienso de que se están vendiendo muchas chacras,
mucha gente está optando por el tema de canchas de fútbol, por ejemplo, que eso genera un impacto en la zona muy complejo con la extracción de agua para riego de canchas, el tránsito que cambia rotundamente, la iluminación en la noche. Y eso pasa por el tema de las políticas dirigidas al agro directamente, ¿no? Por la presión que se da en la zona de Montevideo rural, vinculada a la logística también. Y bueno, estamos muy cerca, pero lejos a la vez. Cerca en el sentido de que poder vivir aquí y poder criar a nuestros hijos en esta zona, vinculados directamente a la naturaleza, enseñarles desde muy pequeño el valor que tiene un yuyo, un árbol, un animal, ¿no? Eso es mejorar de alguna manera los vínculos con otro, ¿no? Sabés que enseñarles. me mataste la última pregunta, porque te iba a decir, estamos hablando de bueno, muchas desventajas y demás, pero ¿cuáles son las ventajas de vivir en el Montevideo rural, Montevideo en el campo, ¿no? Esas son claramente ventajas. Sí, es maravilloso, es maravilloso. Yo cada vez que puedo le recomiendo a mis amigos, ya saben todos porque funcionó, así que se vengan a vivir a Montevideo rural, que vengan al oeste de Montevideo a vivir y a producir, animarse a producir, porque es muy noble el campo en ese sentido, todo lo que a uno le devuelve de alguna manera para poder tener una vida diferente, ¿no? Una vida más tranquila, con sus cuestiones. Siempre podemos encontrar cuestiones, pero cuando pasamos raya es una vida más tranquila, en un contacto con la naturaleza más profundo. Uno entiende de que somos nada, porque la naturaleza nos da muchísimo, los animales, la vida aquí, ¿no? Y el tiempo que uno puede dedicar de alguna manera a un diálogo distinto, a estar en un ambiente diferente, ¿no? Claro. Valorar el cuidado de la naturaleza con nuestros hijos, poder enseñarles eso, enseñárselo y compartirlo con cada persona que se acerca al predio, que muchas veces está lejos. Sí, es así, es tal cual. Betty Francia, bueno, antes que nada, feliz día adelantado y muchas gracias por contarnos un poco, bueno, cómo están paradas las mujeres en este Montevideo rural en el caso, y a seguir trabajando, y ojalá que vengan esos apoyos que se necesitan, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias por darnos esta oportunidad también de compartir nuestras inquietudes y preocupaciones y alegrías. Un placer. Gracias. Un placer. Que tenga buena jornada, bueno, y feliz día nuevamente. Bueno, nosotros seguimos con otros asuntos porque la Intendencia de Montevideo presentó un nuevo sistema de gestión para permisos de implantación y construcción que permite reducir los tiempos de aprobación. La comuna recibe unas 760 solicitudes de permisos al mes, y esto permitiría cubrir y reducir en un 50% las respuestas. Hay un mail de consulta que lo voy a decir desde ya, nuevosistema@imm.gu.uy. El sistema entra en producción este martes y va a sustituir todo el mecanismo muy complejo y de varias ventanillas que tenían que hacer los profesionales para sacar un permiso de construcción, o para hacer un arreglo en una casa, o para hacer un edificio, ¿verdad? O para hacer cosas mucho más complejas. Y todos eran tratados, digamos, en la misma bolsa. Lo que hemos hecho acá es un sistema que nos ha llevado 3 años con participación de mucha gente de la Intendencia, donde hemos hecho una reingeniería para estar alrededor del usuario, y el sistema automáticamente va a decidir, por ejemplo, si una solicitud requiere un permiso express, en el cual los tiempos promedios de otorgación del permiso van a ser 72 horas. El sistema va a definir solo si es un sistema de complejidad simple, media o compleja, y ahí los tiempos van a disminuir en algunos casos un 60%, pasando a llevar de 150 días a llevar 90 días, o de llevar 65 días promedio a llevar 45 días. Es un aporte muy importante a la eficiencia del Estado. Muy bien, momento de hacer una pausa muy breve. A la vuelta vamos a estar hablando de cuidados paliativos. Vamos a recibir a referentes del Hospital Maciel y también vamos a estar recibiendo a referentes del Hospital Pereira Rosell para saber cómo se está trabajando en la materia en nuestro país. Me dicen además que antes de la pausa vamos a hablar de Uruguay. Confirme primero, señor Luca Veloz, que está allí en el control. Perfecto, perfecto. Bien, hablemos de Uruguay entonces. Ustedes saben, Uruguay empató ayer 2-2 con la selección
de Colombia. En el minuto 90 prácticamente lo empatamos de penal con gol de Darwin Núñez. Rescatamos ese punto de visita en Barranquilla. James Rodríguez y Mateus Uribe marcaron por el equipo cafetero, mientras que Matías Olivera y Darwin Núñez, como decíamos, de penal en la última pelota, sellaron el empate. Habló Bielsa cuando finalizó el encuentro. El entrenador de Uruguay aseguró que las modificaciones que realizó tuvieron un perfil ofensivo porque íbamos perdiendo el partido. Después del gol de ellos, el 2-1, tuvimos 10 o 15 minutos de descontrol, desconcierto y desorden. Claro, ahí nos podían haber hecho como 4 si querían. Con la entrada de Matías Vecino pudimos corregir un poco ese desequilibrio, dijo Bielsa, y los últimos minutos fueron positivos. Hubo algunas actuaciones muy sólidas, como el caso de Sebastián Cáceres o Ronald Araujo, le dieron consistencia al equipo y comenzó y analizó allí. Tenemos problemas evitables en las pelotas detenidas. Algunas de las situaciones de gol en el segundo tiempo fueron evitables y hubo desorganización defensiva cuando debíamos regresar, dijo el técnico de la selección uruguaya de fútbol. Así las cosas, 2-2 en la hora con la selección de Colombia. Esto pasó ayer en Barranquilla. Vamos a jugar el martes frente a la selección de Brasil aquí en el Estadio Centenario por la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial de 2026. Ahora sí, pausa. Ya seguimos. Segundo bloque de MBD Noticias, y como habíamos adelantado, vamos a estar hablando de cuidados paliativos. Recién estábamos hablando con nuestras entrevistadas, que ya les voy a presentar, que claro, hay muchas historias vinculadas a esta temática, pero bueno, la empatía es de alguna manera una especie de motor, pero eso lo van a contar ellas. Es por ello que estamos recibiendo a Mercedes Bernardá, que es coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Pereira Roselía, Gabriela Piris, jefa del Servicio de Medicina Paliativa del Hospital Maciel. Bienvenidas, buen día y gracias por venir. Gracias a ustedes. Feliz día, se dice, es el día de conmemoración también, ¿no? Exacto. Muchas gracias. ¿Cuánto pesa la empatía para llevar adelante esta tarea? Ya vamos a desglosarlo, pero ¿cuánto pesa? Bueno, pesa, es la base, ¿no? La empatía es la base de la relación clínica de los profesionales de la salud con los pacientes. Ponerse en el lugar del otro es sustancial, sin eso no se puede hacer nada. Pero bueno, en este año, en este Día Internacional, la Comunidad Internacional de Cuidados Paliativos habla de la compasión. Y la compasión no es un término religioso ni piadoso, sino que es la empatía con acción. Claro. Es ponernos en el lugar del otro, pero además tener voluntad y actitud de hacer y de tratar de colaborar en lo que son las necesidades del otro. Ahí está, ahí está. ¿Cuál es tu visión? Igual a la de Mercedes, o sea, la comunicación en cuidados paliativos es una de las herramientas claves. La comunicación con el paciente, con la familia, con el resto de los compañeros, con las autoridades. Y esa comunicación tiene que tener determinadas características, tiene que tener tiempo, que a veces los médicos no tenemos, sí, o no nos hacemos también. Y tiene que tener sobre todo empatía, o sea, saber con quién estamos hablando. En medicina paliativa hay que tomar muchas decisiones, muchas veces muy complejas, a las que obviamente participa paciente y familia, pero si nosotros no conocemos quién es la persona que está detrás de la enfermedad, que es esa visión biologicista que nosotros hemos llevado hacia otro lado en medicina paliativa, si no conocemos a la persona, no podemos tomar decisiones, no podemos ayudarla. Porque, claro, son todos casos diferentes, por supuesto, pero ¿qué tipo de decisiones hay que tomar? ¿Cómo se hacen? ¿Se hacen con el paciente, en conjunto con la familia? ¿Hay una reunión? Muchas. En la atención a pacientes que necesitan cuidados paliativos hay que tomar muchas decisiones. En la actividad sanitaria en general se toman todos los días muchas decisiones.
Hay decisiones que son más sencillas, como decidir un tipo de tratamiento, un antibiótico u otro, una cirugía u otra. Esas son decisiones. Pero en la atención de estos pacientes hay otras decisiones que, bueno, quizás que son más complicadas, porque en la evolución de la enfermedad hay momentos en que algunos tratamientos que quizás eran proporcionados y eran adecuados para la atención de un paciente, llega a determinado momento de la enfermedad en que ya no son proporcionados. Y a veces son los propios pacientes los que nos lo dicen, tanto en adultos como en pediatría, niños, adolescentes, pero también familias, en el caso de la pediatría, que consideran que en este momento y en esta situación determinados procedimientos invasivos, por ejemplo, como puede ser ingresar a una unidad de terapia intensiva o hacer una nueva cirugía, en este momento quizás no son de beneficio para el paciente y le dan mucho más sufrimiento que beneficio. Claro. Por tanto, ahí hay que tomar decisiones. Y como tú decías, desde la visión de los cuidados paliativos, que es la de la atención centrada en la persona, bueno, esas decisiones tienen varias etapas, son un proceso y incluyen conversaciones entre todos los especialistas y todos los profesionales de la salud que están involucrados en la atención. Ayer discutíamos en una clínica ECO de cuidados paliativos la atención de un paciente que tenía 15 especialistas alrededor de un niño. Entonces, bueno, ponernos de acuerdo entre todos los profesionales cuál es la situación concreta del niño en este momento, eso a veces lleva varias reuniones. Claro. Y otras reuniones son con la familia. En el caso de que el niño no tenga capacidad de decir, expresar su voluntad. Entonces, reuniones con las familias en donde el equipo de salud toma decisiones basadas en la perspectiva, los valores y las preferencias de ese paciente o de la familia. ¿Quiénes integran los equipos? Para tener una idea clara de cuántos profesionales hay, son en este caso 15, pero hay psicólogos. Los equipos de cuidados paliativos, de acuerdo a las guías del plan de cuidados paliativos desde el año 2013, pero también de una ordenanza del Ministerio de Salud Pública del año 2019, dice que básicamente tienen que estar integrados por médicos, que en el caso de pediatría son pediatras, pero también enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, pero hay también otros profesionales de la salud, como por ejemplo fisioterapeutas, nutricionistas, claro, que en ocasiones están incluidos en los equipos o si no trabajan en coordinación con el equipo de cuidados paliativos. A grandes rasgos es tener una visión integral del panorama general del paciente para evaluar lo mejor para la persona allí, ¿no? Exacto. Sí, ahí está. Y tener una formación especializada en esto, porque es una especialidad médica. Mercedes es pediatra, intensivista también, yo soy internista, y tenemos esta otra especialidad, claro, que es, tiene un cuerpo de conocimientos propio y una experiencia propia y una forma de trabajar distinta a las otras. Claro. Entonces, digo, muchas veces se dice, bueno, tal profesional es bueno y entonces puede servir para cuidados paliativos, y esto no es bondad, es una especialidad. Claro, es como ser un técnico puntualmente en la materia. Claro, nosotros estamos hablando de cuidados paliativos y capaz que alguien que nos está mirando dice, ¿qué son efectivamente? A grandes rasgos, ¿no? Estos cuidados incluyen la atención que se ofrece para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ya sea que están internados o no, porque también se trabaja mucho en domicilio. ¿Cómo es la salida a los domicilios? ¿Cómo es eso? Yo te voy a contar la experiencia nuestra en el Hospital Maciel, que es el hospital de referencia de adultos. Nosotros recibimos pacientes para asistencia domiciliaria tanto del Hospital Maciel como de otros hospitales públicos, el Hospital Español, el Hospital de Clínicas, Pasteur, INCA, algunos pacientes de pediatría que pasan, que por la edad pasan a ser adultos y ahí hacemos una transición muy linda, muy completa. Sí. Y bueno, y la atención en domicilio tiene características particulares. Por ejemplo, en este momento tenemos 160 pacientes en Montevideo. Apoyamos al equipo de Las Piedras, que está comenzando a trabajar con los pacientes complejos, y al equipo de Ciudad del Plata. Y allí va un médico y un enfermero con todo lo que se necesita para solucionar en ese momento, si hay que poner una sonda vesical, si hay que hacer una extracción de sangre, si hay que hacer
cualquier procedimiento, si hay que dejar medicación. Y la característica de la atención domiciliaria del paciente adulto es que la mayoría de los médicos tratantes no están. Ajá. Entonces es una atención exclusiva nuestra. O sea, si el paciente tiene fiebre, si el paciente no sé, tiene que trasladarse para hacerse la quimioterapia, todo recae en el equipo de cuidados paliativos de adultos. Claro. A diferencia de pediatría, donde los pediatras tienen, también por formación y por una forma de trabajar distinta, son profesionales que se mantienen. Claro, claro. Ya nos vamos a meter en ese capítulo aparte también, porque claro, debe ser diferente, o no, usted me lo dirá, trabajar con niños en este tipo de situaciones, pero muchas veces, por ahí por desconocimiento, asociamos a los cuidados paliativos con el final de la vida, con la muerte directamente. Eso no es necesariamente así. No. A ver. Eso tuvo un cambio muy importante. Inicialmente la definición de cuidados paliativos eran pacientes que tenían un pronóstico de vida de 6 meses. Hoy los cuidados al final de la vida están incluidos en los cuidados paliativos, que es mucho más. Y nosotros tenemos pacientes adultos que hace 2, 3 años que están con nosotros. Pediatría con otro perfil los tiene muchos años. Porque muchas veces es desde que nacen, prácticamente. Claro. Bueno, Mercedes lo comentará mejor. Pero ese concepto que tú traes es muy importante porque hace que o los pacientes no quieran ir a cuidados paliativos cuando los derivan o tengan que ir a consultar, o los propios profesionales no deriven a los pacientes, porque se sigue con aquel concepto de hace más de 20 años. Claro, que es como una sentencia, digamos. Sí. Claro. ¿Cómo es la cuestión con niños? Porque uno se imagina que la sensibilidad debe ser otra, lo digo desde el desconocimiento y trabajando desde afuera el asunto, ¿no? Pero imagino que hay muchos factores, hasta la comunicación es diferente con los chiquitos. Sí, los cuidados paliativos pediátricos comparten la total filosofía de los cuidados paliativos en general. O sea, que todos los principios y la filosofía del accionar es la misma. Obviamente que la atención de niños tiene varias diferencias que hacen que deban ser brindados por profesionales que ya tienen experiencia de trabajo en niños. Y esto es muy importante porque a veces las instituciones dicen, tengo un equipo de cuidados paliativos, todo con profesionales con experiencia en adultos, entonces, bueno, no es necesario, piensan que no es necesario conformar un equipo especializado. Sin embargo, un médico de adultos o un enfermero que no tenga experiencia de trabajo en niños se va a ver realmente muy obstaculizado en lo que va a poder hacer, porque una de las principales diferencias es que en pediatría estamos acostumbrados a que nuestro paciente, que es el centro de la atención, puede ser desde un niño o un feto en etapa prenatal, en donde ahí los cuidados paliativos perinatales tienen un rol muy importante que mayoritariamente es asumido por los equipos de cuidados paliativos pediátricos, salvo en el Hospital Pereira Rosell, que existe una unidad específica de cuidados paliativos perinatales. Entonces, desde recién nacidos, que pueden ser niños prematuros extremos, que pesan 500 gramos, por ejemplo, y que nacen muy prematuramente, hasta adolescentes que, bueno, que tienen 16, 17 años y que tienen quizás el tamaño y el desarrollo cognitivo y emocional más parecido al de un adulto, ¿no? Entonces, tener experiencia tanto en lo que es el manejo de los fármacos, de la medicación, con esas diferencias de edades, pero también en lo que es la comunicación. No es lo mismo la comunicación con un niño de 2, 3 años que está iniciando la comunicación verbal que con un adolescente. Y bueno, toda esa experiencia es necesario contar para trabajar con los pacientes más complicados y más desafiantes que son pasibles de cuidados paliativos. Qué trabajo, ¿eh? Hasta lo lúdico, imagino, también para los chiquitos, ¿no? Obviamente, sí. Recién nos comentabas, Gabriela, que bueno, se trabaja en Montevideo, hay 160 equipos, dijiste, y también perdón. Pacientes. 160 pacientes. Perdón. ¿Cuántos equipos tenemos? El Hospital Maciel. Ahí va, porque eso te quería preguntar. ¿Cuántos equipos tenemos? ¿Cómo ha cambiado el trabajo
si estamos bien parados, si nos falta, yo calculo que siempre en Uruguay siempre falta, porque también están apoyando las piedras, decías, pero ¿cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado los cuidados paliativos desde que empezaron a trabajar acá en nuestro país? Los cuidados paliativos surgen en Uruguay por los años 80 con algunos equipos públicos y privados, pero creo que el verdadero desarrollo aparece cuando aparece la política ministerial de cuidados paliativos, que fue 2012-2013. Ahí, claro, se comienza a trabajar de una forma diferente. Creo que ahora hay 40 y algo de equipos y de niños... 23. 23. El tema es, si todos son equipos, si todos tienen la capacitación, si todos tienen los cargos con las horas que corresponden, y la respuesta es no, no y no. No, hay un montón de tickets, no hay. Entonces, sí hay mucha gente que se ha formado, muchísima gente que se ha formado. Cuidados paliativos, hace 22, 23 años cuando yo comencé en esto, nadie sabía qué era, ni yo sabía qué era, siendo médica. Y hoy es algo que se habla, y bueno, estamos aquí. O sea, ha tenido un desarrollo cultural muy importante, un desarrollo en la medicina, pero faltan equipos con las características que tiene que tener, que plantea la ordenanza ministerial y que, bueno, ahora tenemos una ley que se está reglamentando y que también es muy importante. Pero, por ejemplo, tenemos equipos donde tienen un psicólogo 2 horas a la semana. Claro, muy poco. Imposible. O sea, ese psicólogo trabaja gratis mucha cantidad de horas, ¿no? Y es una sobrecarga y es todo un problema. Entonces, está bien cuando se plantea, es un equipo, tiene médico, enfermero, psicólogo, trabajador social, pero si tienes 2 horas de psicólogo, 3 de trabajador social de la semana... Es casi como que no lo tuvieras. Exacto. Bueno, entonces falta... evidentemente queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Estamos muchísimo mejor que como estábamos, pero sin lugar a dudas, porque incluso territorialmente hay una dispersión muchísimo mayor, bueno, y en niños también. ¿Tenemos cobertura en todo el país? En pediatría no. Pediatría no. En Se pediatría centraliza todo en el Pereira. solamente en 9 departamentos de los 19 hay algún equipo de cuidados paliativos pediátricos. Pero de esos 9 departamentos, solamente en 3, que son Maldonado, Salto y Paysandú, podemos decir que todos los niños que lo necesitan acceden, porque en los demás hay un equipo que está o en el prestador público, como por ejemplo en Artigas, o en el prestador privado, como en Rocha, en Tacuarembó, en San José. Entonces, realmente que en pediatría, en niños, hay una gran inequidad y por eso agradecemos esta instancia para que, bueno, esto se difunda como un derecho, porque los padres o familiares de niños que tienen una enfermedad crónica compleja, como la que vi que están pasando en el TAPE, como por ejemplo cardiopatías congénitas complejas, enfermedades neurológicas, parálisis cerebral, cáncer, entre otras enfermedades, son niños que tienen una enfermedad que amenaza su vida y por tanto tienen derecho en nuestro país a recibir cuidados paliativos. Entonces, los responsables de esos niños deberían reclamarlos en sus prestadores de salud, sea público o privado, de todo el país. Hay que hacer más fuerza sobre ese tema. Nos quedan 30 segundos y en el final les quiero pedir una reflexión a ustedes, como expertas en la materia además. ¿Qué pasa con lo emocional, ¿no? Porque siempre hablamos también, ¿quién cuida a quien nos cuida? ¿Qué pasa con lo emocional de ustedes, de los equipos y demás? Bueno, fundamental estar formado para poder tener seguridad, para poder saber lo que hacemos y para también no sufrir, porque cuando uno no está formado genera una angustia muy importante. Claro. Es fundamental trabajar en equipo y fundamental tener sostén de algún tipo con algún psicólogo externo o psiquiatra externo. En nuestro caso lo tenemos, en el caso del equipo de pediatría del Hospital Pereira Rosell también. Y bueno, hay muchas estrategias de cuidado. Ese es un objetivo también de quienes conducimos equipos. O sea, no es solo la asistencia, no es solo la docencia, no es solo la investigación, sino el cuidado del equipo es una tarea específica que tenemos que tomar muy en serio porque el desgaste ocurre y no nos podemos dar el lujo de perder profesionales ni que los profesionales estén sufriendo, ¿no? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, Gabriela Piris y Mercedes Bernardá, gracias a ambas por estos minutos con MBD Noticias. Gracias. Un placer tenerlas por acá y dejamos esta charla cuenta además.
en algún momento. Ahí está. Bueno, muy bien. Gracias. Nosotros estamos prácticamente en el final. Simplemente contarles que el próximo domingo se va a inaugurar, y hablando de derechos también, derechos humanos, en este caso el sitio de memoria Plaza de los Derechos Humanos en el balneario Shangri-La. Recordemos que para los integrantes de Crisol, la institución que justamente organiza este evento, se trata de un hecho muy relevante que contribuye además a mantener la memoria viva de la ciudad de la costa.